presentar a nuestras invitadas que también estaban ahí atentas al debate. Voy a partir por la más cercana a mi distancia en metraje. Proxémica. Digamos, proxémica. Un aplauso para Ayelén Marimón, vicepresidenta de la Hola. Juventud Socialista. Bienvenida, Ayelén. Hola, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por la paciencia también, por estar acá. Estuvo eterno el debate. Estuvo o sea, eterno. fue literalmente un archidebate. Sí. No terminaba nunca. Quiero hacer hincapié en la juventud que tienes. Bueno, eres de la Juventud Socialista. Tienes 24 años, ¿no? Sí, 24. 24 años, así que va a estar desde el mundo Generación Z también viene este debate, porque también es de esa generación nuestra otra invitada, ¿no? Nuestra otra invitada, que está más lejos proxémicamente, igual quiero pedirle un fuerte aplauso para Denise Catalán, secretaria general del PDG, la más joven, 25 años. 25 años y secretaria general de un partido. El Imagínate. segundo cargo más relevante después de Rodrigo Batone, que es el presidente estuvo ayer con nosotros. del Partido de la Gente. Así que bienvenida, Denise. Muchas gracias por la invitación también. Parto preguntándoles a ambas. Parto contigo, Denise, que acabamos de hablar. ¿Qué te pareció el debate? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Mueve la aguja? ¿Cambia en algún momento, en algún nivel, cómo está la carrera a solo 11 días de la definición? Mira, es bastante difícil determinar si puede mover la aguja o no. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas, lo comentaban ustedes hace poco, se queda con los clips, no ve el debate completo, no ve cada una de las intervenciones. Creo que hubieron aciertos y muchos desaciertos. Hay algunas falencias en cuanto a las preparaciones de los debates que uno diría que en primera vuelta ya lo habían subsanado, pero no fue así. De ambos hay bastante falencia, pero creo que hubieron algunos aciertos de parte de Janet Jara en cuanto a algunas intervenciones. Se lo comuniqué, considero que Janet es una persona muy astuta, pero también veo algunas salvavidas que tomó José Antonio Kast para tratar de mantenerse vigente. Por algo fue un debate bastante largo. Sí. La verdad es que fueron bastantes intervenciones que tuvieron ambos candidatos. Está bien, las opiniones acá de nuestra invitada. ¿Y a ti, Ayelen, qué te pareció? ¿Que también lo viste? ¿Mueve la aguja? ¿Quién se desempeñó mejor? Primero, creo que no hay duda alguna de que la única que respondió las preguntas, cuestión que me parece básica para cualquier debate, es Janet Jara. ¿Quién ganó el debate? En consecuencia, me parece que es Janet Jara. Ahora bien, respecto a si mueve o no la aguja, creo que acá hay que tener un poco de criterio de realidad. Los chilenos comunes y corrientes no tienen 2 horas y media, como bien dice Denise, para ver un debate completo. O sea, es como ver, no sé, una película de, no sé, como Harry Potter en la mañana. El Padrino. Pero de política. Y se quedan principalmente con los clips. Pero habiendo sido una de las pocas instancias que aprovechó José Antonio Kast para poder dar la cara y explicar su programa, cuestión que tampoco hizo en este debate, yo creo que incluso quedándonos solo con los clips, da cuenta de su falta de preparación política, mala oratoria, falta de preparación en términos educativos. O sea, dice cosas que no tienen ni pies ni cabeza y que no son propias de alguien que quiera representar a todo un país. La odiosidad, la falta de respeto, un machismo, porque su trato con las periodistas francamente vergonzoso, y con la contraparte Janet Jara, que da la coincidencia de que es mujer, a mí también me parece bastante violento. Es alguien que interrumpe, que no tiene reglas cívicas básicas. O sea, para mí fue una vergüenza la participación de José Antonio Kast, y ahora entiendo por qué su equipo de marketing, muy bien, porque lo hicieron joya, fue sacarlo del resto de los debates, porque lo exponen, lo muestran vulnerable, le abren todos los flancos. Vulnerable y violento, que eso también llamó mucho la atención. Vamos a estar comentando el debate junto a ustedes también, turninas y turninos, para que vayan dejando el like en esta transmisión, pero antes tenemos que agradecer a nuestros auspiciadores, Sebastián Flores Muda. Así es, como siempre tenemos que agradecer a Stellarbet.b corta IP. Stellarbet. Stellarbet es la casa de apuestas chilena segura y confiable que te permite hacer depósitos desde 1.000 pesos, Luca. 1.000 pesos chilenos, nada más que eso, ya puedes estar apostando, pero yo te tengo un truco, que es ocupar el código TURNO entrando a stellarbet.vip, TURNO, al registrarte, metes 5.000 pesos y se multiplican por 2, por ende tienes 10.000 pesos más 10 giros gratis. ¿Qué te permite esto? Te permite hacer apuestas donde tú vayas a la segura, metí 5.000, se multiplican por 10 y de repente algún evento, algún partido de tu cachai que puede ganar a alguien más que otro o apostar al empate, te permite hacer plata de manera fácil, segura y confiable. No lo hagas si eres menor de 18 años, si eres un adulto o adulta. Apuesta seguro
con estelarvet.vip, donde juegan las estrellas. Así es. Sí, también queremos saludar a nuestro querido Nescafé de las Artes. ¡Atención! Amantes del ballet, del 10 al 21 de diciembre, el Cascanueces regresa al Teatro Nescafé de las Artes. El gran espectáculo navideño del ballet Teatro Nescafé de las Artes, dirigido por Sara Nieto, ha maravillado a más de 190.000 personas a través de los años, convirtiéndose en la coreografía de ballet clásico más vista en la historia de Chile. 35 bailarines de diversas nacionalidades y 25 alumnos de la Academia de Ballet Sara Nieto son parte de esta célebre versión basada en el cuento de Hoffmann, con la música de Tchaikovsky y la coreografía de Marius Petipa, más una moderna puesta en escena con pantallas LED realizada por el destacado escenógrafo Germán Droghetti. Ven a vivir la magia del ballet con el Cascanueces. 11 exclusivas funciones en Teatro Nescafé de las Artes. Las entradas están a la venta a través de ticketmaster.cl y sin recargo por servicio en boleterías del teatro, con un 20% de descuento para socios de la Comunidad de las Artes y con precios especiales para niñas y niños entre 5 a 10 años. Eso va a pasar en el Nescafé, pero también van a pasar más cositas en el Nescafé. Sí, Sebastián. por supuesto, porque además ustedes lo saben, está el Turno Teatro, el primer canal de streaming de Chile, hace también el primer evento en un teatro. Va a estar Geraldine González, que era en pantalla, Nicolás Copano, Josefa Garrido, mi actriz favorita, Fernanda Toledo, vuelve a las tablas, como ya también volvió a las cámaras de los cortos cinematográficos este fin de semana. No, y vuelva a más parte. Y vuelve a más parte porque es una comunidad que la actriz la hace toda. Y bueno, también Josefa Garrido, editora de Turno PM. El elenco titular de Turno lo van a poder verlo este 7 de diciembre en el Teatro Nescafé de las Artes. Entrada a precio preventa en ticketmaster.cl. No se queden sin entrada, aprovechen el gran evento del año. Periodismo performativo, periodismo como nunca antes lo habías visto. Baile, danza, música, conversación, invitados sorpresa que son muy famosos. No se lo pierdan. 7 de enero, 20 horas, Teatro Nescafé de las Artes. 11:12, estamos analizando el debate Archi. Pedimos a la gente que dé sus likes. Somos más de 2.350 personas conectadas y tenemos la turno pregunta para ti. ¿Quién ganó el debate presidencial Archi? Queremos escucharte al más 569-97468. Y también respondan la encuesta que está en este momento redactándose en nuestro chat. ¿Quién ganó? Janet Jara, José Antonio Cast o empate. También es posible que alguien crea que es un empate. Y mándennos su audio al más 569-97468 y escríbanos también las razones de este debate, que partió a las 8 de la mañana, terminó pasado a las 10:30, fue en el campus Oriente de la Universidad Católica. José Antonio Cast jugó de local porque él estudió ahí, la Facultad de Derecho de la Católica, que ahora está en Casa Central, Metro Católica. Antes, en esa época, cuando él estudió, en dictadura, estaba en campus Oriente, así que jugó totalmente de local, fue en un subterráneo de ese campus y estuvo moderado por Daniel Silva de Radio Infinita, y estaban los periodistas Juan Manuel Astorga de Radio Duna, Octavia Rivas de Radio Universo, Verónica Franco de Radio Cooperativa, del diario de Cooperativa Todas las Mañanas, Victoria Barre de Radio La Voz de la Costa, que es una radio de Osorno, Iván Valenzuela de T13 Radio, Connie Santa María de Radio Pauta y Paola Humada de Guayacán FM de la región de Coquimbo. Oye, Seba, varias gente vio el debate junto a nosotros, pero para quienes no lo vieron, les invito a revisar algunos clipardos que nos dejó el debate Archi. Como decían recién las chiquillas, 2 horas y media de debate. Solo nosotros y los turninos tuvieron algún tiempo, así que tenemos la fina selección para ustedes para que vayamos comentando. Con el análisis de Denise Catalán, vicepresidente del PDG, y Ayelén Marimón, vicepresidente de la Juventud Socialista. Veamos que tú lo hablabas también en Turno AM. ¿Qué se habló sobre las tomas? Sobre específicamente la expropiación de Megatoma en San Antonio. Ahí vamos a ver un video. A ver. Esto es una mala manera de ejercer gobierno, porque si hay un fallo judicial, si ya se resolvió, si se determinó que las personas están ahí sin el derecho de propiedad que corresponde y tienen que desalojar, el gobierno debería haber aplicado eso. ¿Qué es lo que cuando usted dice yo lo habría hecho antes? ¿Qué es lo que habría hecho antes? Primero, impedir que se generara ese tipo de megatoma, fomentada también por una autoridad local que de manera irresponsable iba generando, ¿no es cierto?, saltarse la fila a las personas, porque aquí lo más grave de todo es que los chilenos por años estaban siempre diciendo nosotros vamos a seguir las normas establecidas, tenemos que hacer un comité de allegados, tenemos que ahorrar pero algo. Mi pregunta es bien precisa respecto a una toma que ya existía. Porque, ¿qué es lo que habría hecho? Cumplir el fallo, como corresponde. ¿Y dónde? Sí, porque alguien ¿Qué habría hecho con esa familia? Porque lo primero es que
Hoy día las personas se sorprenden cuando uno dice que tienen que hacer cumplir la ley. Las familias, así como llegaron ahí, tendrán que revisar dónde está. Y si no, la autoridad tendrá que buscar un lugar para ir acomodándolos hasta que ellos encuentren un lugar, pero también con plazos determinados. ¿Opiniones, panel querido? Yo ya las quiero. Ya quiero a las chicas. Yo a ti. Ah, me encanta. Nada tiene. Me pasa que, bueno, tampoco contestó. No volvió a contestar la pregunta. De hecho, citan a, no recuerdo específicamente qué cura, pero que le hizo una pregunta en el debate donde participó con distintas asociaciones y fundaciones civiles, donde le preguntan a José Antonio Kast, pero tú ¿cómo conciliarías esta idea de expulsar a los inmigrantes, pero con la visión cristiana de que hay personas a las cuales tú no las puedes dejar sin hogar, porque son personas que llevan años esperando en Chile? Sabemos que es muy difícil tener una casa propia y no son personas que necesariamente por la fuerza hayan adquirido una propiedad o hayan entrado a usurpar más allá que un terreno baldío. Entonces, eso no lo contesta, pero además yo creo que la respuesta de Janet Jara se aboca principalmente a cortar con esta idea de que es la continuidad de Boric. A ella no le preguntan, en este caso, como una candidata presidencial. Le preguntan, oye, tú participaste en este gobierno se demoró tanta cantidad de tiempo y ahora decide expropiar. ¿Estáis de acuerdo con eso o no? Ella responde, sí, me hubiese gustado hacerlo, pero antes. Y yo creo que precisamente cuando nos tratan de avergonzar diciendo que somos la continuidad o no de Boric, a mí me gustaría hacer un punto. Acá se está expropiando el terreno con el fin de darle una solución habitacional a más de 10.000 familias. Y eso me parece sumamente importante. Denise, ¿cuál es la opinión del partido de la gente respecto a esta mega toma donde el gobierno toma la decisión de expropiar porque los dueños pusieron un precio mayor al del mercado? Son más de 10.000 familias, 3.000 niños. Janet Jara hizo el hincapié que en su gobierno no va a tener esta política en estos casos, que esta es una medida muy excepcional por la particularidad que se creó una mini ciudadela de más de 10.000 personas. ¿Cómo lo ve el partido de la gente? Mira, bastante interesante. Nosotros, te voy a dar mi opinión personal más que la opinión del partido. Yo nunca he estado de acuerdo con el tema de las tomas. Sin embargo, que yo no esté de acuerdo no significa que no exista una problemática en el tema de la vivienda. Que parte por muchos temas, un tema de la burocracia que existe en los procesos, son muy largos. Hay personas que están muchos años en un comité de vivienda y que no pueden acceder a su casa, pero también hay cierto aprovechamiento ya de algunas personas que no lo necesitan y que aún así postulan y retrasan los procesos. Por eso nosotros proponíamos también un Estado inteligente que pudiera centralizarse los datos y que esto pudiera ser más efectivo. Ahora, en cuanto a la solución, el Estado tiene paños ya a nivel nacional. Tiene lugares que no son ocupados y que cada día se van deteriorando más. Entonces hay soluciones para el tema de vivienda. El tema es ¿por qué no se aplica? ¿Por qué seguimos contratando ciertas constructoras que dejan la pega media? ¿Por qué se sigue malgastando los recursos públicos en empresas que se crean, como lo hemos visto en los casos, empresas que eran creadas hace muy poco tiempo, ganaban las licitaciones y después se iban a quiebra? Entonces hay atrás una problemática de fondo que solucionar, más que un parche. Yo siento que las soluciones que se están dando hoy en día son soluciones parches, pero tenemos que tratar el problema de fondo. Otro tema que estuvo preguntado en el debate y que generaba mucha expectativa la respuesta de cada uno de los candidatos fue el tema de la migración venezolana. Se ha hablado mucho de esto, sobre todo se le ha cuestionado al candidato José Antonio Kast, que hace su cuenta regresiva, ¿cierto? Faltan tantos días para que se vayan todos, tenemos el tema que está sucediendo en Chacayuta. Veamos la respuesta de los candidatos respecto a migración. A ver. ¿Los va a regularizar? No, en eso he sido bien clara. Lo que sí quiero decir que no me parece que la migración se utilice como un tema de campaña electoral, generando además tensiones con otros países y que además se haga una utilización política de un tema que es sumamente serio. Ya, pero el Aquí, tema está y usted... La verdad es que muchos pueden hacer propuestas, perdón, solo para terminar la idea, si me permite, se pueden hacer muchas propuestas y decir muchas cosas, como por ejemplo, al día tanto todos se van a ir, pero de ahí a que eso ocurra hay una distancia con la realidad, entonces en esto hay que ser muy responsable. Si se fueran los migrantes
100 diarios en un avión todos los días, los 330.000 migrantes estarían expulsados de aquí a 9 años más. Usted habló, Entonces, hay que ser un poco... usted habló de una regularización acotada para quienes ya se empadronaron en Chile. Según las cifras Nosotros, oficiales, sí. hay 182.000 migrantes que ya están empadronados biométricamente. Todos entraron a Chile por pasos irregulares. A esos migrantes, ¿usted los va a regularizar? ¿Esa es la regularización acotada de la que usted habla? Mire, lo primero que quiero señalar, como esta pregunta me la han hecho varias veces, pero se van tomando distintos momentos de las respuestas, que lo que creo que hay que hacer es empadronar a los 330.000. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no sabemos quiénes son. Pero es que ya no sabemos si tienen relaciones laborales acá, si tienen antecedentes penales, Pero, si tienen candidata, ese relaciones proceso familiares. ya se hizo, este gobierno abrió un Sí. proceso de empadronamiento Esos que son ya los se primeros. cerró, y de los 334.000 hay 182.000 No, empadronados. son adicionales a los No son adicionales. 334.000. Es el Bueno. mismo universo, la cifra y la información viene del servicio Del INE. de migración de Ya. nuestro país. A lo mejor tenemos fuentes distintas, pero de todas maneras, mire, lo relevante es Ya. saber quiénes son. Pero esos 182.000 no los va a regularizar, los que están empadronados. Lo que pasa es que no podemos regularizar en Chile a gente que entró por la ventana. Perfecto, muchas Ahora, gracias. si nosotros vamos a hacer como solución que entren por la ventana para que después vuelvan por la puerta, eso es una puerta giratoria en la frontera. Muchas gracias, candidata. Gracias, candidata. Gracias, Constanza. Fue a la yugular la bandera del oficialismo Janet Jara Román en este tema, donde claramente critica los dichos de José Antonio Kast. Ayelén, ¿tu opinión? Yo creo que respondió de manera sólida mi candidata. O sea, acá estamos hablando no solo de políticas públicas que sean económicamente viables para nuestro país o no, sino de cuestiones que son materialmente imposibles. Es imposible echar a todos los inmigrantes irregulares hoy en día. O sea, no solo por esta analogía que hace con, este ejemplo o ejemplificación que hace con los vuelos, sino que también por el costo que significa para el Estado. O sea, el Ministerio del Interior ya dijo que cada inmigrante irregular significa entre 1 y 3 millones de pesos. Entonces, yo me pregunto cómo José Antonio Kast, que planea achicar y achicar y achicar el Estado y recaudar menos fondos fiscales y reducir el gasto público, quiere aún así agrandar el Estado cuando le conviene para expulsar a determinadas personas. Además, el programa de Janet Jara es súper claro, señala que todas las personas que sean condenadas por la ley 20.000, es decir, por la ley de tráfico de drogas y estupefacientes, sean expulsadas directamente de este país. Yo entiendo que ese es un criterio penal y que me parece lo más lógico para poder reducir un poco las cifras de crimen organizado y narcotráfico que hoy existe en Chile. Mire, siento que este clip que acabamos de ver ha sido un acierto de la candidata, ¿ya? Lo cual se agradece, dada la discusión. Si nosotros hubiésemos pensado años atrás que la izquierda en general hubiese salido a defender este tema de no regularizar, era algo impensable, pero hoy en día son políticas de sentido común, ya que es un tema transversal. Aquí no tiene que ver con la izquierda, con la derecha, si comunista, si no comunista, si republicana, da lo mismo. Son políticas transversales y de sentido común. Y que creo que si cualquiera de los candidatos presidenciales, sea Jara, sea Kast, toman políticas de sentido común, son aciertos, como ocurrió en este sentido. Veamos la respuesta del candidato José Antonio Kast respecto al tema de migración. A ver si, como dice acá nuestra querida panelista, ¿tiene sentido común? A ver. Usted en un momento, es que estoy preguntando cómo lo va a hacer, porque cuando usted dice voy a echar a 334.000, No los voy a echar. voy a expulsarlos. Lo vamos a invitar. Ya, pero Es que eso... es distinto. Es distinto porque si usted me está Ya, si tratando de hacer una ninguno- comparación no, con si redadas, nosotros no estamos hablando de la ICE. Ok, si ninguno se va, usted llega el 11 de marzo a la Moneda, ¿cómo los va a expulsar? La mayoría son venezolanos. A las mismas personas que los tienen contratados, le vamos a decir, usted pague el pasaje de regreso que debería haber pagado Regreso. cuando A lo los trajo. empleadores. Sí, Si no usted se- contrata a una persona irregular, usted puede hacer todo el trámite para darle visa laboral. Tiene que Ya, pagarle usted va a el pasaje empezar- de venida y el pasaje de vuelta. En la Tirana, y perdone que me O sea, exceda, usted llegó está una señora- reconociendo, usted llegó está una señora- reconociendo que no puede expulsarlos administrativamente, sino qué? que, porque acaba de decir que le va a decir a Pues hay cada uno de distintas los maneras de empleadores. invitar a las personas para salir. O sea, pero alguien no va a los- pagar. o Yo sea- no voy a pagar. Alguien va a pagar. O sea, usted no los va a expulsar administrativamente, que es la fórmula que existe hoy Mire, día. cuando usted le dice a la persona, salga usted voluntariamente, Después de porque si usted. no, no va a volver a Gracias. entrar nunca más. No esa será persona mucha sale. molestia. Muchas gracias. Ahí tenemos el clipardo de José Antonio Kast. Ahora a ver si me corrigen ustedes, creo que es la primera vez, porque se dijo primero que ellos se lleven sus cositas, que se paguen su pasaje.
Después los invitó, ¿cierto? Les puso esta cuenta regresiva y ahora está diciendo que el empleador que contrató a un inmigrante sin papeles le pague el pasaje de vuelta. O sea, se está sacando nuevas medidas. Igual para ese empleo expulsión. tampoco la mayoría de las veces está en negro, no está regulado bajo Irregular, por ninguna eso, parte. Entonces como- tampoco hay contrato, a veces no hay ni boleta de honorario. Entonces Claro, el tampoco hay algo- empleador puede decir yo no hice nada. Claro, algo que no está registrable bajo el fisco, ese ingreso. Me parece que Constanza Santamaría se va a ganar la enemistad de la derecha más radical, porque ayer se peleó con Johannes Kaiser muy duro, no sé si lo vieron, ese encontrón que tuvo en Radio Pauta, donde incluso cortó la comunicación respecto a Miguel Krasnov, y ahora también con el candidato presidencial del Partido Republicano. Denise, ¿qué te pareció la respuesta del candidato presidencial José Antonio Cast? Voy a ser súper clara, es no entender el problema de fondo, ¿ya? Si nosotros analizamos el mismo tema de los empleadores, hoy en día un migrante que sea irregular tiene un RUT de FONASA, tiene un RUT de AFP y normalmente a veces no son lo mismo, ¿ya? Y eso es un problema del Estado que no enlaza, ¿ya? No tenemos un solo sistema que pueda enlazar y que pueda compatibilizar, ¿ya? Y que pueda ser ubicable, rastreable, ¿cierto? Como sí funciona en otros países. Un tema a mejorar. Si nosotros analizamos eso, es posible contactar al empleador, por supuesto, porque tienen RUT provisorio que pagan FONASA, pagan AFP, y es una realidad. Ahora, invitarlo a hacer que el empleador cubra eso, yo creo que es un desacierto y es no entender el sistema de fondo, porque al final el empleador no fue a buscar a esa persona a su país para poder contratarlo, sino que es una persona que ya está en el país y que estaba buscando trabajo y que normalmente pueda ser más conveniente contratar a esa persona por un tema de rapidez, por un tema que necesita el trabajo, quizás le va a pagar menos, no lo sé, ¿ya? Porque existen múltiples variables. Entonces, decir que solamente hay una respuesta y una variable es un desacierto total de José Antonio Cast. A mí me parece que José Antonio Cast nuevamente lo que hace es dejar sola a las personas, porque ahora pobres empleadores que además de hacerse cargo, de hacer crecer el empleo de este país, de hacer crecer la economía, van a tener que estar verificando uno por uno de sus trabajadores y tener que pagarle en el fondo no solo su sueldo y sus cotizaciones, sino que también en el caso de que hayan sido irregulares, cuestiones que, como bien dijo Janet Jara, no teníamos cómo saber porque tenemos casi 500.000 de personas que no tenemos idea quiénes son, si han cometido delitos o no, etcétera. Entonces, a mí, en conclusión, la respuesta de Kat me pasa que es coherente con todo su desempeño durante esta campaña presidencial. Es alguien que no responde, que no va a los temas de fondo, que cree que la seguridad y la gobernabilidad de este país se dan con eslogans y no con políticas públicas efectivas. No le puedes derivar a los particulares cuestiones que son propias del ejercicio del imperio del derecho. O sea, estamos en un Estado de Derecho. A nadie más que al gobierno le corresponde regularizar o no, y eso se basa en tomar decisiones. Y si tú eres una persona que no eres capaz de tomar decisiones, no puedes ser presidente de este país. Perfecto. Tenemos quizá el clipardo ahora a continuación de algunos de los momentos más tensos del debate y también de lo que ha sido toda la carrera presidencial, y tiene nombre y apellido. Es un asesor de Kast, es el asesor económico, su nombre es Jorge, su apellido es Quirós. Estuvo involucrado en el caso de las colusiones, por un lado, de los pollos, que es la proteína quizás más consumida en Chile, y también en el caso de las farmacias. Si algún día alguien me pela, ¿me puedes defender como Cast defiende a Quirós? Sí, oye, Por favor. ojalá tener ese amigo que te Eso quiero defienda a muerte, porque le prestó, no el ropero, le prestó una tienda de retail completa. Completa, de 3 pisos. Veamos este momento, este clipardo. A ver. Soy abogado, pero no soy experto en derecho penal garantista nuevo. Por lo tanto, la figura exacta de lo que usted está mencionando no me consta. Puede ser. Pero nosotros vamos a esperar a que Candidato, ocurran quedan los 10 hechos segundos. concretos. Quiero preguntarle por su principal asesor económico, Jorge Quirós. Sí, está aquí lo ha presente, señalado. me siento muy orgulloso y gracias, Jorge, por acompañarnos. Gran presentación ayer en Libertad y Desarrollo. Te Así te felicito, quiero y a Tomás Bunge, que estuvo en CNN también. Tenemos el mejor equipo económico Candidato, para sacar adelante respóndame Chile. la pregunta. Sí. Usted sabe que él defendió el modelo de colusión de las farmacias, participó en la creación de otro modelo sancionado como colusión en el caso de los pollos. Hay correos que así lo señalan. Fue condenado por conducir en estado de ebriedad, después incluso de haberse negado a hacerse la alcoholemia, y además estuvo procesado en el caso Mobgate, siendo absuelto en el 2016. Con todos esos antecedentes, ¿lo nombraría ministro? Usted acaba de dar todas las respuestas. Fue sancionado, cumplió, nunca fue
condenado por lo que usted menciona. Entonces también... Dije justamente, procesado y posteriormente absuelto. Pero es que Le doy en las todo el otras... No, es antecedente. que yo creo que en las otras afirmaciones que usted hizo... ¿Colusión? Hay errores. ¿Me puede decir cuál es la sanción que recibió? Ninguna, pero gracias. él es la persona indicada en correos electrónicos como creador del modelo. Muchas gracias. Aclaramos el punto. Ninguna. Muy bien. Bueno, ¿no le merece reproche ético? ¿Le merece algún reproche ético? Es importante. Como están aplaudiendo, fije un estándar. ¿Le merece algún reproche ético? ¿Usted lo ve ahí? Sí, por supuesto que lo nota de mi espalda. Tiene Perfecto, todo mi gracias. respaldo. Gracias. Muchas gracias, candidato. Qué fuerte. Yo creo chicas. que José Antonio Cast es como esa canción de Paco y Catriel. Eres mi amigo. Es como Gloria Trevi. Le creo que la luna está Le creo con que los es el ojos hombre más cerrados. bueno. Sí, con los ojos cerrados y detrás de él. Bueno, el apoyo férreo de José Antonio Cast a Jorge Quiroz, además de responder, no sé si les llamó la atención también, o a ustedes, turninas y turninos, los aplausos como que lo envalentonaban, ¿cierto? Y como que ya no, era como, ven, ahí está, orgulloso. Yo Bueno, creo que fue como... Cada un poco uno, agresivo. cada candidato lleva su hinchada también, si esto también Sí. se vive con la pasión de un partido de fútbol muchas veces. Ayelen, ¿qué te pareció? A mí me parece una vergüenza. Creo que es totalmente contraproducente que José Antonio Cast busque darle credibilidad al país como alguien que quiere restablecer el orden, la seguridad y combatir a la delincuencia y tenga a un delincuente como principal asesor de su programa económico. O sea, esta no es una posición neutra. Él fue un economista que hacía informes en derecho y además asesoraba a distintas empresas que no están sancionadas porque hoy, y esto es muy importante, me gustaría que lo supieran nuestros auditores, hoy en Chile ninguna empresa ni nadie ha estado preso porque no se ha hecho efectivo el delito de colusión. De hecho, la medida 97 de Janet Jara es fortalecer la Fiscalía Nacional Económica, gestionar lazos con el Ministerio Público y que de alguna vez por todas en este país que se lo han robado entero, hay alguien preso por el delito de colusión. O sea, él estuvo metido en la colusión entre Cruz Verde, Salcobrand y otras farmacias, los pollos, las navieras, también en la ley de pesca de Longueira. Entonces, si es que él se siente orgulloso de tener un delincuente y cree que a través de un delincuente que corrompe el crecimiento económico de este país, porque él habla de las pymes. No sé si han escuchado que José Antonio Costa habla mucho de las pymes, que son unos héroes, unas heroínas, que hay que fortalecerlos. Lo que más mata a las pymes en este país es la concentración económica. Y tiene como principal asesor a una figura que se encargó años y que las empresas sabían a quién llamar. Llamaban al Fono Quirós y listo, porque controlaban los precios. Entonces, para mí es muy claro, José Antonio Cast no está del lado de la mayoría de los chilenos que somos y fuimos los enfermos que teníamos que comprar los medicamentos y el pollo a un precio injusto, sino que está de aquellos que defendían a las grandes empresas. Y eso me parece una vergüenza. Antes de pedirle la opinión a la secretaria general del Partido de la Gente, Denise Catalán, quiero ver la respuesta de Janet Jara para que también tenga el panorama completo y pueda criticar de igual manera tanto al candidato republicano como a la candidata comunista. Veamos a continuación el clipardo. Que viene a continuación porque estamos... Pero la verdad es que la colusión que organizó tu asesor económico, José Antonio Cast, perjudicó a miles y miles de chilenos. A la gente que cuando iba a la farmacia le cobraban de más porque las empresas habían puesto de acuerdo por debajo de la mesa y se la estaban jodiendo, de ahí viene tu asesor. A la gente que cuando compraba pollo en el supermercado y veía que subía y subía de precio, de ahí viene tu asesor. Y fue el ideólogo, no fue alguien accesorio. Por cierto, también participó de otras colusiones, la de las navieras. ¿Y sabes qué? ¿Cuál es el tema? Que cuando uno quiere presidir Chile, tiene que tener a los chilenos y a las chilenas en el corazón. No a los que se coluden, no a los que se ponen de acuerdo para joderse a las grandes mayorías. Ese va a ser el sello de mi gobierno. Y respecto de tus críticas, la verdad, cuando uno nunca ha sacado adelante algo concreto para mejorar el país, es muy fácil criticar. Otra cosa es hacer. Y ese ha sido mi sello como exministra, ex subsecretaria y líder social. Gracias. Devoraste. 11:34, estamos revisando los momentos que dejó el debate Archi junto con Denise Catalán, secretaria general del PDG, y Ayelen Marimón, vicepresidenta
de Juventud Socialista. La ¿Qué les parece? JS, como La le dicen. JS, porque acá hay gente que se está integrando en la sintonía, para que sepan el contexto. Hay gente nueva quizás, somos más de 2.517 personas. Suscríbanse al canal, los Turno nuevos. en vivo, Sebastián Flores Muga, Fernanda Toledo. Dejen su like, que es muy importante. Y bueno, pasemos a revisar lo que acabamos de ver, a comentar lo que acabamos de ver. ¿Qué les parece? Denise, tu opinión general de todo este debate. Ay, qué difícil. Yo solo quiero decirle a José Antonio Kast que nuestro equipo era el mejor, ¿ya? No, viene muy de cerca la recomendación. Mira, hay que hacer la crítica cuando corresponde. Cuando uno ingresa a alguien que ha tenido un pasado político fuerte, como el caso del asesor de Kast, tiene que tomar las consecuencias que eso repercute. Y eso lo dijimos desde el día 1. Nosotros fuimos sumamente críticos con esto porque fue algo que dañó directamente al bolsillo de los chilenos y chilenas. Entonces, no podemos hacer vista ciega respecto a este tema. Ahora, lo que dijo Janet Jara es bastante cierto. Es muy fácil ser oposición. ¿Ya? Incluso lo mismo le pasó a la izquierda cuando estaba gobernando Piñera. Es muy fácil ser oposición y Gabriel Boric lo dijo después, otra cosa es con guitarra. ¿Ya? Que creo que es la ventaja y desventaja que tiene José Antonio Kast en esta carrera. El no haber gobernado, no haber sido gobierno, propiamente tal ellos con republicanos, pero también genera una incertidumbre, que la ciudadanía también lo sabe. Si pudiera decir si un acierto o un desacierto total, que ha repercutido toda la campaña de José Antonio Kast. Y las votaciones que tuvieron en primera vuelta ambas candidaturas fueron bastante débiles. Entonces eso igual deja mucho que ver. Yo voy a decir algo que no lo he dicho antes, así que esta va a ser la primera vez. Siento que en esta pasada, la derecha en particular, está tomando muy por sobre seguro esta carrera presidencial y eso podría ser un error, ya que pueda costar el sillón presidencial. ¿Ya? Y es algo que Jara en este caso, que lo conversábamos antes, es bastante astuta y es lo que le queda, porque tiene que correr mucho más rápido que el resto para poder alcanzarlo. Pero siento que estas son decisiones. El hecho de haber incorporado a este asesor es creer que tiene una carrera ya ganada, ¿ya? Y podría ser la soberbia que pueda costar el sillón presidencial. ¿Ayelen? Sí, solo una acotación, querida. Tú dices que José Antonio Kast no ha sido presidente, no ha participado en gobierno y no ha tenido la guitarra para tocarla en el fondo, porque otra cosa es con guitarra. Pero José Antonio Kast fue parlamentario 16 años. Si es que él hubiese querido tomar cualquier medida a favor de su pueblo y posicionarse en contra de la colusión, lo hubiese hecho. De las 19 leyes que se convirtieron, o sea, de las 19 mociones que él presentó que se convirtieron en leyes, no hay ni una. Y si yo creo que hay un punto de consenso entre tu partido y el mío, es que estamos en contra de los abusos. Y creo que acá hay que ser súper claro. José Antonio Kast no se posiciona a favor de su pueblo, se posiciona defendiendo a las grandes empresas que se coludieron. Entonces creo que igual hay que tomar esa responsabilidad de decir, oye, José Antonio Kast sí estuvo, fue parte de un poder, fue parte del poder legislativo y no hizo nada. Y eso es súper preocupante. Sí, solo como aclaración, no fue parte del poder ejecutivo, tal y como tú lo dices. Fue parte del poder legislativo, pero es distinto ser parte del poder ejecutivo, ¿ya? Y ser una coalición de gobierno. Es distinto. Los diputados fiscalizan, hacen algunas mociones, participan en comisiones, pero al final la ejecución no la hacen ellos. Y eso también hay que dejarlo sumamente claro. Denise, el Partido de la Gente hizo una consulta a su militancia digital. El 78% va por el nulo. Todavía no tenemos las cifras de cuántos votaron, ¿no? No. No las van a soltar. Solo para saber. No las van a soltar, ¿verdad? ¿Sí o no, candidata? El 78% de los militantes que votaron nulo. Ya, pero no se va a saber pero cuántos ¿cuántos votaron. militantes? Pues, Pero, si no se sabe, dímelo, no. Si quiero saber si no lo van a soltar. Yo te voy a decir el por qué. ¿Ya? Las veces que hemos hecho consulta, ya sea cual sea el número, nosotros como militantes somos 38.000. La gente que votó por Franco son cerca de los 2 millones. Entonces, aún así, la muestra que tengamos va a ser menor y no es la muestra del total de votantes de Franco Parisi. Sin embargo, nuestra posición como partido, y eso es un tema confidencial. Ya, perfecto. 78% a favor del nulo o blanco, las dos juntas. 20% a favor de Kast y 2% a favor de Janet Jara. Muy poquito Janet Jara dentro de los militantes que votaron, que no sabemos cuántos son. Quiero preguntarte antes del próximo Clipardo tus principales críticas a Janet Jara como candidata y también cómo lo hizo en esta performance. Mira, yo tengo bastante crítica a Janet Jara, así como lo tengo hacia José Antonio Kast, ¿ya?
pueden decir que quizá una postura bastante amarilla, pero es la postura del centro. Y acorde a esta votación de 78% nulo. Claro. O sea, yo te digo, mi voto es nulo. Ya. Hoy en día ninguno de los dos candidatos presidenciales me convence para poder votar por alguno de ellos. Y eso es un tema a trabajar de la política en general, hay un descontento con la gente. Y si yo tuviera que hacer una crítica a Janet Jara, yo creo que comenzar las políticas de sentido común demasiado tarde, ¿ya? Que son temas transversales. Si nosotros nos hubiésemos puesto de acuerdo con ciertos temas transversales cuando ella era ministra o cuando ella empezó su carrera presidencial, hubiese sido distinto. Hoy en día vemos una Janet Jara muy distinta a la que vimos en un comienzo, ¿ya? Así mismo pasó como con José Antonio Kast. La verdad es que poco se veía al principio José Antonio Kast. Pero si tengo que hacer una crítica, es que comenzó muy tarde con la astucia. Pero ahora está astuta, ¿no? Sí, lo dijo. O sea, ¿ahora te parece mejor, Janet Jara, hoy en día, hoy día, miércoles 3 de diciembre, a 11 días de la elección, post-debate Archie? No, yo siempre he dicho, Janet Jara es una mujer muy astuta. Que vote por ella es muy distinto. Yo no voy a votar... tampoco podía votar por José Antonio Kast, por eso mi voto es nulo, porque ninguno de los dos me convence. Pero sí ha sido bastante astuta en temas de propuestas y de ideas. Entonces, ha sido la persona que ha podido recabar ideas y propuestas que pueden ayudar al bolsillo de la gente, que son transversales, no tienen un color político, y por ahí va el tema, ya que ha sido un poco más reticente a tomarlo la derecha con José Antonio Kast, que no han sabido capitalizar esa ida más hacia el centro y a las políticas de sentido común. Tenemos más clipardos para analizar lo que fue el penúltimo debate de cara a la presidencial de la Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi 2025, de cara al balotaje final que va a definir los destinos de nuestro país llamado Chile durante los próximos 4 años, entre 2026 y 2030. Va a gobernar José Antonio Kast, Rist, va a gobernar Janet Jara Román. Lo vamos a ver en menos de 2 semanas. Y hoy fue el debate de la Archi y tenemos este clip para analizarlo a continuación. A ver. Por ejemplo, dice, yo no ocupo la palabra jodiendo, pero lo más bien que tienes en tu equipo es gente que se jode a la gente. Si no importa la palabra que uno ocupe, el punto es que tú te jodes a la gente y los amparas en tus equipos. Y cuando vas a ser presidente vas a hacer lo mismo. Pero ¿qué tiene que ver, querido? Pero si tu gobierno te lo he entero, dicho, ¿qué tiene que ver Monsalve con Monsalve. Por ejemplo. Es la primera parte de este debate, porque viene después la respuesta de Janet Jara. Sí. Se instauró el tema que lo ha puesto constantemente en la palestra el candidato republicano respecto al rol que tuvo el actual gobierno de Gabriel Boric en la acusación por violación y abuso sexual contra el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y donde constantemente Kast le pone alguna culpa y responsabilidad a la candidata Janet Jara. Ayelen, tu mirada. A mí me parece que es este recurso desesperado de cualquier militante del Partido Republicano y su candidato presidencial. Yo el otro día, en lo personal, participé en un debate donde había un militante del Partido Republicano. Estábamos hablando precisamente también de los casos de colusión de Quirós y por algún motivo llegamos a y Fidel Castro y Cuba. Y es como, por favor, respóndeme. Acá Janet Jara estaba siendo súper clara, le está diciendo... Tú tienes como principal asesor económico, como gestor de las políticas que van a ser las políticas públicas de tu gobierno, si es que sales presidente, a alguien que es un delincuente de cuello y corbata. Así de simple. No, es que Monsalve, o sea, Janet Jara era ministra del Trabajo y ni siquiera constitucionalmente o por las leyes orgánicas constitucionales y por el derecho administrativo, porque él ya dice que no es penalista, pero francamente yo no sé abogado especialista en qué es, porque comete unos errores jurídicos tremendos. ¿Qué iba a hacer la ministra del Trabajo? ¿Renunciar? Decir, voy a abandonar las 40 horas, voy a dejar de luchar por la PGU, voy a abandonar la reforma de pensiones, voy a dejar de impulsar nuevas leyes porque resulta que se cometió este delito. O sea, que además, igual pongámonos en los zapatos de todo ese gabinete. Uno no presume mala fe de a quien tú pones como autoridad pública. ¿Qué más iba a hacer? Ella no es policía, la denuncia no le correspondía hacerla a ella. De hecho, la respuesta de Janet Jara fue súper elocuente, se molestó cuando José Antonio Kast le dijo eso. Es que es una falta de respeto. Y me gustaría que revisáramos la respuesta de Janet Jara para que después Denise diera su opinión. A ver.
gobierno ver entero Monsalve con miedo. protegió a un abusador. Mira, Su gobierno ahí se entero nota. dejó en 1 millón de Está bien. desempleadas y un 10% de desempleo a las mujeres. Permíteme Pero, por responder favor, tu interpelación, pero porque es si que no, yo no quiero sirve. responder varias José Antonio, interpelaciones también, de uno. y ahora No, sí, pero como mira, yo te cedí unos segundos, te pido 2 segundos. Te los doy, dale. Gracias. ¿Ah? Quedan 45. Sí, por eso. Después me toca a mí. Sí, cuando se dice aquí que hay un fanatismo, una secta, yo le quiero dar las gracias aquí a Jimena Rincón, a Rodolfo Carter, a Francisco Chaguán, a Manuel José Osandón, a Germán Codina, a Sebastián Sichel, a la familia Piñera, a Joaquín Lavín, si me a permites, Mario porque ya Desbordes, a pasaron los Evelyn minutos, los Matei, segundos. a Johannes Está Kaiser y a bien, Francesca José Muñoz. Antonio, si tú y a puedes más de tener el 10 apoyo de todos los que te partidos quieran apoyar, políticos, a y más me de 10 alegro por partidos ti. políticos y El movimientos punto, sociales pero ¿me permites y ahora o políticos. no? Sí, ¿O vamos lo único a que quería escucharte a ti decir, nomás? no, lo único que quiero decir Ya, es que el apoyo no, de da lo verdad. mismo que si te lo dieron en la primera O sea, vuelta da lo de la mismo- primaria, da cuando lo tú hiciste mismo un lo que programa que lo alguien te cambiaste, dice. o Mira. me lo dan en la segunda vuelta. No solo te basta con atribuirme a mí hechos de alguien que no tiene nada que ver conmigo de carácter delictual, a quien está acusado de violación, a quien señalé que eran cosas graves, perdóname, déjame, sino que además no me permites hablar. ¿No te parece una manera extraña relacionarte con las mujeres? ¿Hay algún tema ahí? Yo lo que te quiero decir es que aquí si hay alguien que es responsable de lo de Monsalve, es en primer lugar Monsalve. Y como dije, en mi caso, si hubiera estado en mí, yo habría actuado de manera muy rápida, como lo hice con el subsecretario que mucha gente de la derecha salió a defender y que hoy día ha perdido juicio tras juicio por acosar mujeres. Entonces no pongas conductas que no tienen que ver conmigo. Ojalá tú hubiese sido presidenta para que no le hubiesen prestado la moneda para despedirse. Bueno, a lo mejor ahora lo soy y eso va a pasar de esa manera. Así que tranquilo, Lo no te vamos a ver, preocupes. no, sí, yo estoy muy tranquilo. Lo vamos a ver en 12 días más. Así va a ser. gracias. Ahí estamos viendo la respuesta de Janet Jara a José Antonio Kast. Antes de que sepamos las apreciaciones de Denise, me gustaría saludar a la gente, que somos ya más de 2.830 personas conectadas. Pedirles, por supuesto, que dejen su like y que se suscriban al canal con la campanita, porque es totalmente gratuito, Sebastián Flores. El like y la suscripción es totalmente gratis. Estamos revisando los momentos que dejó este debate archi de cara a la segunda vuelta presidencial que se hará este domingo 14 de Nice. Mira, si yo pudiera definir qué aburre a la gente de la política tradicional, es exactamente este tipo de cruces, ya que no benefician en nada al diálogo ni a la contribución de ideas ni propuestas, sino que es una descalificación de decir, oye, tú te estás equivocando en esto, no, pero es que tú hiciste esto otro. Entonces, habla un poco de este sentido de infantilizar el debate político. Lo cual a mí personalmente me molesta mucho. Yo creo que el enfoque no es quién lo hizo peor ni quién se ha equivocado más, sino que qué tienen para darle a Chile, qué idea y propuesta tienen para darle a los chilenos. Y que ha pasado bastante estos cruces entre Jara y Kast durante toda esta carrera presidencial. Y honestamente, si yo pudiera darle otro consejo a Jara y a Kast, les diría ya corten el deseo y pónganse las pilas con respecto a la idea y propuesta. Estos debates no contribuyen en nada. Lo único que hacen es que la gente se aburra más de la política y te diga, mira, ¿saben qué? Van a un debate, más encima donde un debate debieran portarse mejor. Uno esperaría que como hay cámara, los están grabando, van a quedar clips, ¿cierto? Se van a tratar de hablar de idea y propuesta de temas más claros. Honestamente no contribuyen nada, han sido desaciertos tras desaciertos de ambos en estos temas en específico. Yo no considero que haya tenido que sacar el tema de Monsalve, ni tampoco es una pelea ilógica, carece de sentido común, como yo te lo decía. Es una de las cosas que ya tiene aburrido a los chilenos. Estoy semi de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo en que creo que estas peleas son infructíferas para poder construir un nuevo Chile entre todas y todos, un Chile más justo. Pero Janet Jara tiene, creo que 396 o 397 medidas concretas en su programa y por lo tanto queda aún más al descubierto que un candidato tan inexperto y tan malo y tan pobre en términos programáticos como José Antonio Kast necesita precisamente agarrarse como un monito azuliana de esta clase de conflictos con el fin de quitarle ventana televisiva o de radio a su candidata porque sabe que es mejor.
Es mucho mejor meternos en un conflicto de este gobierno, repetir y repetir en la mente de cada chileno que Janet Jara es la continuidad de Gabriel Boric, en vez de discutir programáticamente, programa versus programa, qué es lo que propone cada uno. Entonces, eso a mí me vuelve a reafirmar, por una parte, que Janet Jara es una candidata con propuestas claras, que quiere un Chile distinto y que además ha sido coherente durante toda su carrera. Ella echó precisamente a su subsecretario que está denunciado de acoso. Entonces, cuando ella tuvo la esfera de poder para poder tomar alguna acción frente a estos hechos que se están investigando, actuó como él precisamente le recrimina que no lo hizo. En el caso de Manuel Monsalve, ella no tenía nada que ver, no tenía nada que hacer. El caso al que hace alusión, el caso del ex subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín, que en mayo de 2023 tuvo denuncia de acoso sexual y en ese tiempo Janet Jara era ministra del Trabajo y tomó la decisión de removerlo. Así que ella hace alusión a algo que ocurrió sí durante su estadía en el Ministerio del Trabajo, María Fernanda del Sol. Sebastián Flores, 11:50. Seguimos revisando los momentos que nos dejó el debate Archi, y otro momento que levantó la conversación fue el libro ¿Ariel es una niña? Le preguntaron a los candidatos si debería o no leerse en los colegios, y esta fue la respuesta que dio cada uno. A ver. Para que ustedes sepan, está dentro del libro del móvil, patrocinado por la Subsecretaría de la Niñez, Defensoría de la Niñez, la Universidad Católica y el Liceo Experimental Manuel de Salas. Tiene como objetivo visibilizar la infancia trans y promover el respeto a la diversidad. Lo leí completo, no habla de terapias hormonales, solo convivencia escolar, y plantea lo siguiente en su inicio para que cada uno pueda justamente plantear su mirada. Todas las infancias y adolescencias merecen crecer libres, amadas y respetadas, para que su identidad florezca sin miedos y con seguridad. Candidatos, la pregunta es muy simple. ¿Debe leerse en los colegios? ¿Sí o no? ¿Por qué? Parto con la candidata Jara. ¿Una precisión? Sí, por supuesto. ¿Desde qué curso en adelante? No está definido, es algo que se le entrega de manera libre como insumo a los colegios, y dentro de, por ejemplo, los videos que yo revisé en redes cuando se entregó, hay preescolares y también hay educación básica, pero se plantea de manera general, probablemente para que cada colegio pueda definir de qué manera se aborda. Muchas gracias. Por orden, me toca preguntarle primero a la candidata Janet Jara. Octavia, en base a lo que usted nos comenta de los contenidos del libro, yo creo que el respeto y el amor que ahí se pregonan en base a la buena convivencia escolar, no veo ningún obstáculo en que pueda ser leído en los colegios. Por el contrario, creo que puede contribuir. Y a lo de fondo, que es qué pasa con las niñeces trans, que es lo que me imagino lo que subyace a la pregunta, le quiero contar que desde mi perspectiva, las familias que pasan por este tránsito requieren de apoyo, porque no es algo fácil, no es algo que buscaron, sino que es algo que ocurre en la realidad y es parte de la diversidad de nuestro país. Creo que alimentar el odio contra los que son distintos en distintos planos, contra los pueblos indígenas, contra los de las diversidades sexuales, en algunos casos contra las mujeres incluso, es una muy mala inversión para la convivencia social y política en Chile. Y mientras antes partamos con valores como la tolerancia y el respeto, creo que podemos formar mejores personas y mejores ciudadanos hacia el futuro. Su minuto. Candidato Kast, su minuto. Yo partiría con la palabra respeto. Sí, respetar los proyectos educativos de los establecimientos y no imponer. Y hoy día lo que hemos visto en muchas políticas públicas es que a través de una burocracia enorme se les falta el respeto a las comunidades escolares, no respetando su proyecto educativo. 2, nunca violentar a alguien. Por eso le preguntaba a partir de qué edad. Porque es distinto si yo se lo muestro a un niño de la primera de preescolar. ¿Por qué es diferente? Porque el desarrollo de las habilidades cognitivas de los niños van en un proceso. Y usted lo debe saber de todos los estudios que hay, de cómo se aborda la educación inicial, cómo se aborda la educación en primer ciclo, en segundo ciclo. ¿Cree que puede influir en la orientación de identidad de género de alguien? Yo lo único que digo es que se respete el proyecto educativo, que no se impongan, no se violente a nadie. ¿Y como presidente lo incluiría, por ejemplo, en educación básica, para sortear lo que te plantea respecto a la primera infancia? ¿Lo incluiría? Nosotros vamos a respetar la libertad de los proyectos educativos como nunca se ha respetado por este gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato, candidata. Continuamos. Ahí está la postura de cada candidato respecto a este libro y, bueno, las infancias, adolescencias trans. Denise, ¿qué te parece y qué postura tiene el PDG respecto a estos temas valóricos, digamos? O sea, para mí no es un tema.
y debiese dejar de no ser un tema. Mira, yo voy a hacer algo que nunca he hecho en vivo, porque está mi pareja viendo el programa. Yo tengo una pareja que es mujer. Así que María Elena, le aprovecho de mandar un saludo. Un saludo grande para ella. Sí. Hola, María Elena. Y hay un tema que muchas veces se invisibiliza el problema. El problema no son los niños, no es el tema de que... ¿Por qué ocurre la discriminación? Parte desde la casa, desde los apoderados. Hay que empezar a educar también a nuestros apoderados. Que sea un tema de no tan solo de convivencia escolar en la aula de clase, sino que también agregar a las familias y hacerlos parte de los procesos. O sea, ahí nace el problema. Nosotros podríamos ahí empezar a solucionar el tema de la discriminación. Porque los niños repiten, ¿ya? Ellos no ejecutan por sí mismos. O sea, no es que les nazca discriminar, les nazca tratar mal a alguien, ¿ya? Repiten conductas, ¿ya? Y ese lo he analizado bastante, el tema del libro. En particular, si está o no en la sala, lo primero que se debería hacer es poder invitar a los padres a hablar, charla respecto al tema de orientación sexual. Que imagínate, mi suegro es director de un liceo en Temuco, uno de los liceos que más ha ido avanzando en temas de inclusión. Ellos tienen personas trans con acompañamientos, porque necesitan acompañamiento. Entonces, hay que ir unificando los criterios y que esto no sea una excepción de que ciertos establecimientos apliquen a conversar con los apoderados, el estar constantemente educando, sino que sea algo más transversal, que no sean excepciones de establecimientos, sino que sea una política pública, que no sea un tema. Porque claro, una persona heterosexual, cisgénero, no le va a encontrar sentido. Pero, por ejemplo, una persona homosexual o trans no tiene las mismas libertades. O sea, uno se pregunta antes de salir de la casa si sales con tu pareja de la mano o no. Y Denise, bueno, tomando tu propia experiencia, que digamos eres parte de la disidencia, le mandaste saludo a tu novia, ¿no te parece un poco peligroso votar nulo, siendo que CAS abiertamente ha manifestado que no está a favor de proteger varios derechos que la comunidad LGBTIQA+ ha ganado con el tiempo? ¿No te parece un poco arriesgado votar nulo siendo tú misma parte de la comunidad? Mira, yo no me siento parte de la comunidad. A ese nivel hemos llegado. Yo siento que no, personalmente no me representa, ¿ya? Porque se ha ido ideologizando ciertas cosas que no son temas ideológicos, que son temas transversales, ¿ya? He sido bastante crítica con ese tema. Nunca lo he dicho públicamente, pero sí he sido bastante crítica. Hay que empezar a hablar de sentido común. ¿Es una prioridad hoy en día? Yo creo que la seguridad es una prioridad, yo creo que la salud de los chilenos es una prioridad, la educación es una prioridad, pero no tienen que ser temas tabús de conversar. Y eso es algo que tenemos que ir mejorando con el tiempo. Ahora, si es riesgoso o no es riesgoso, la verdad es que es una decisión muy difícil votar nulo. Muy difícil, que no te represente ninguno de los candidatos, que puedas rescatar alguna idea propuesta, pero para mí los dos van a ser malos gobiernos. Entonces, los dos van a hacerle mal a Chile. Y yo creo que también hay una respuesta a la convicción que yo tengo respecto a que no quiero contribuir a ninguno de los dos gobiernos en cuanto a lo mal que lo pueden hacer. Ahora, distinto es que el día de mañana sale Janet Jara, sale José Antonio Kast, voy a estar dispuesta a sentarme a conversar con ellos para poder plantear ideas y propuestas para Chile, porque eso es lo que me interesa, que Chile crezca y que le vaya bien. Ya ha dicho varios miembros del PDG que van a hacer oposición a cualquier gobierno, así que va muy en la línea. Y te quiero agradecer, Denise, también que ocupes nuestro espacio también para una revelación. Siéntete acogida también por todo nuestro equipo y nuestro ¿cómo se llama? Espectadores que ven turno. Estamos cerrando ya este debate. Quiero pedirle a cada una palabras finales de este post-debate, este análisis de lo que fue el encuentro Archie y Ayelén de la Juventud Socialista, la JS, con 24 años de vida. ¿Cuál fue tu visión global de lo que fue este debate y lo que es de la candidatura, que ya quedan 11 días? Hoy yo creo que mucha gente empieza a tomar la definición ahora,
para Janet Jara y lo que este vital encuentro de todos los chilenos y chilenas el 14 de diciembre del 2025, que vamos a elegir al presidente por los próximos 4 años. Antes de eso, me hubiese gustado poder tener un pequeño clip para contestar a lo que dijo Denise. Por supuesto. Porque la verdad es que a mí me cuesta entender, desde tu posición, a mí me pasa siendo mujer, me cuesta entender cómo podemos llamar o cómo puedes llamar tú a votar nulo cuando tenemos la oportunidad de votar en contra de un presidente que violenta y excluye mínimos civilizatorios. Eso me parece tremendamente preocupante para la democracia. Y teniendo mi minuto de cierre, creo que en este debate quedó súper clara la experiencia, el liderazgo, el trabajo y la capacidad no solo oratoria, sino de hilar ideas, proponer a Chile, responder a sus necesidades, la conexión con el pueblo que tiene Janet Jara. Y a contrasensu, José Antonio Kast demostró todo lo contrario. Y creo que ha sido muy coherente con no participar en los debates, porque es alguien que no tiene respuestas, que no sabe, que se esconde, que te desvía, que ni siquiera le preguntan textualmente, pero este libro, ¿te parece a ti oportuno tenerlo en la enseñanza básica o parvularia de los colegios públicos de este país? Porque tú no puedes llegar al San George y llevar un libro y decir, por favor, tenlo en tu biblioteca. Así no funciona. Estado subsidiario. Pinochet lo inventó, él debería saberlo. En los colegios públicos y habla de no interferir en las comunidades escolares. Me van a decirle, compadre, ¿quieres ser presidente de Chile? Te informo que vas a tener un Ministerio de Educación y ese Ministerio de Educación establece las bases educativas y bibliográficas de todos los colegios de Chile. La pregunta es súper simple. ¿Quieres que parte de la biblioteca de los colegios públicos de este país tengan un libro que llaman al respeto y al amor? Los jóvenes que más se suicidan, no solo en Chile, sino que alrededor del mundo, son los jóvenes trans. Es un hecho mínimo, es un acto mínimo de humanidad para un presidente de la República hacerse cargo de problemáticas tan complejas como aquellas. Así que nada, mis últimos segundos, los invito este 14 de diciembre a votar por Janet Jara. A través de su experiencia, de su compromiso y de los resultados de su trabajo, nos da cuenta de que es la única que le puede dar gobernabilidad a Chile en un momento tan complejo. 12:01, cerramos este panel con un aplauso para nuestras invitadas Denise Catalán y Ayelen Marimón. Denise, ¿alguna palabra final? Un último minuto de lo que quieras decir, la cámara es tuya. Sí, mira, primero agradecer la invitación, agradecer a las personas que nos están escuchando. Quiero decir algo, muchas veces criticado este voto nulo, es criticado el no creer en ninguna de las candidaturas presidenciales, pero también es parte de la democracia. Votar nulo también es democrático, también es parte de una insatisfacción respecto a lo que te proponen ciertas candidaturas presidenciales. No me convence ninguna de las dos. Y si yo tengo que dar una postura hoy en día, es ni izquierda ni derecha. Por algo no milito allá, por algo no estoy con ninguno de ellos. Ya es bastante democrático también reconocer ese voto nulo, reconocer ese descontento. Ahora, distinto es lo que yo he dicho, ¿no? Más que una oposición, vamos a estar como partido sentados en las mesas que sean necesarias para poder aportar a Chile. Si alguna candidatura, ya sea Janet Jara, ya sea José Antonio Kast, en algún minuto nos contacta para poder avanzar y hacer crecer a Chile, poder implementar ideas y propuestas, vamos a estar ahí porque es lo que ayuda al bolsillo de los chilenos y chilenas. Y ese debe ser el enfoque, las políticas de sentido común y las políticas para Chile. Y ya nos estamos preparando para los próximos 4 años que va a pasar. Se vienen cositas, dicen por ahí, y la verdad es que con Franco Parisi y el PDG ya en el Parlamento, esta nueva bancada, vamos a hacer grandes cosas. Así que muchas gracias. Denise Catalán, secretaria general del PDG, Ayelen Marimón, vicepresidente de la Juventud Socialista, muchas gracias por haber venido esta mañana. Chiquillas. Muchas gracias. Que estén muy bien. Igualmente, pues nosotros seguimos haciendo Turno en Vivo.